SER Podcast. Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. Estaba pensando que esto que vosotros llamáis ahora GroKo, creo que lo llamáis, ¿no? La Große Koalition, ¿cómo se dice en alemán? Sí, Große Koalition, sí. y lo abrevian con el acrónimo GroKo. Creo que sería Granco en español, ¿no? Sería Granco. Sí. Granco. Lo que pasa es que la GroKo no es GroKo, es pequeña co. Eso te iba a decir, es una mini GroKo, ¿no? Comparado con lo que habría sido hace, yo qué sé, 15 años. Sí, porque son partidos... el Partido Democristiano que ganó las elecciones, pero el Partido Socialdemócrata no quedó ni segundo, sacó un 16% de votos. Imagínate que el PSOE quedase tercero, ¿no? Pues ya no es una GroKo, es una coalición, y hay como un debate ahora en Alemania sobre cómo bautizar, qué marca, ¿no? Esto del branding, ¿no? De qué marca ponerle a un producto, pues este producto político gubernamental ¿qué nombre se le va a poner? ¿No? Todavía no está cerrado el acuerdo, pero está este debate de fondo sobre el nombre. Claro, ¿cuánto representaría ahora en porcentaje de votos comparado con lo que representaba hace 15 años? Bueno, es increíble. Sí, lo estuve mirando el otro día. Ahora representa 45% de votos y 52% de escaños. Miré las cifras del momento del apogeo del bipartidismo, aunque había tres partidos. Había el Partido Liberal, que era pequeñito, pero luego socialdemócratas y democristianos. En los años 70 tenían más del 90% de votos y de escaños. Imagínate, refleja el cambio de la política, claro, también, ¿no? Y la GroKo ya no es GroKo, en efecto. Mini GroKo. Oye, tengo una invitada sentada junto a mí en el estudio y estoy deseando charlar con ella, así que vamos a empezar con ella. Sail with me onto that western sea, oh, where our horizon meets a heart of stone. Onto that. Hace unos años, en 2019, José Martí Gómez y yo estuvimos conversando con Virginia Barber Rioja. Entonces era directora clínica de salud mental en el sistema de prisiones de Nueva York. Gestionaba los servicios médicos de todas las cárceles de Nueva York. Hablábamos sobre problemas de salud mental en centros penitenciarios y reinserción. Y Virginia pasaba por Madrid. Y hemos dicho, por favor, acércate a saludarnos y a charlar un rato. ¿Cómo estás, Virginia? Buenos días. Muy bien, buenos días. Encantada de estar aquí otra vez. Y además de camino hacia el aeropuerto, casi, ¿no? Pues sí, en unas horitas ya vuelvo a Nueva York. Vuelves hoy para Nueva York. Ahora mismo no trabajas, digamos, a tiempo completo con el sistema penitenciario norteamericano, pero sí, constantemente, ¿no? Exactamente, sí. Sigo haciendo mucho trabajo en el sistema penitenciario, más bien, proyectos, ¿no? Me contratan a veces el gobierno, otras veces grupos de abogados. Generalmente cuando hay alguna situación de un aumento del número de suicidios, un aumento de agresiones dentro de cárceles y prisiones, y entonces están investigando si hay violaciones de los derechos civiles de personas con trastorno mental grave dentro de prisiones o personas que se encuentran en módulos de aislamiento durante periodos muy prolongados. Y entonces pues voy a esas cárceles, hago un poco una evaluación de todo el sistema de salud mental, escribo informes y les digo un poco cuáles son las cosas que hay que mejorar. Y tiene que ser un trabajo agotador mentalmente para ti también, ¿no? Pues sí, es bastante agotador. Sí. Pero también es muy bonito, ¿eh? Sí, pero yo antes pensaba, cuando hablábamos antes de entrar, Virginia, yo pensaba, joder, lo que habrás visto tú. Pues sí.
pues imagínate, ya llevo más de 20 años trabajando allí un poco en el sistema penitenciario, legal, penal, ¿no? En la psicología forense. Y pues sí, he visto un poco de todo. Marc, Virginia ha trabajado durante mucho tiempo en una prisión que yo creo que los que lo hemos conocido desde fuera, porque se ve de lejos, digamos, nos da escalofríos solo pensar en ella. Tú la conoces también, la pensión de Rikers en Nueva York, en la isla de Rikers, ¿no? Sí, en efecto. Yo la verdad es que nunca he estado dentro, pero es central en el sistema penitenciario de Nueva York y de Estados Unidos. Y algo que que recuerdo de cuando estuve en Estados Unidos es la singularidad que representa Estados Unidos respecto a su sistema carcelario, ¿no? Por la cantidad de gente que está en lo que llaman el sistema correccional, ¿no? He estado mirando las cifras para actualizarlas. En aquel momento eran más de 6 millones de personas. Ahora creo que son 5 y pico, pero me acuerdo que se decía que ningún país tiene tantas personas, primero, en el sistema penitenciario, y luego que era una comparación que se utilizaba, no sé si es correcta, pero más que las que estuvieron en el Gulag de Stalin, en el apogeo del Gulag, hay más en Estados Unidos. Y luego, esto como reflejo de la sociedad de Estados Unidos, porque la proporción de minorías, sobre todo de afroamericanos, es enorme. Esto es comunal en este sistema. Exactamente, sí, es lo que se llama el fenómeno de la encarcelación masiva, ¿no? Que no siempre fue así. Esto empezó un poco, en los años 70, en los años 80, con muchas políticas muy punitivas, sobre todo relacionadas con delitos de posesión de drogas, un poco, y luego, efectivamente, Estados Unidos tiene un sistema jurídico penal muy punitivo que no está desarrollado hacia la rehabilitación. Luego, por supuesto, hay excepciones, ¿no? Estados Unidos es un país de extremos y luego cada ciudad y cada estado es como un mundo. Entonces, aunque en algunos sitios te encuentras unos programas que intentan rehabilitar, que son estupendos, pero en líneas generales es un país con sentencias muy largas, pues con cadena perpetua y, por supuesto, con pena de muerte. Claro, y además ha externalizado de alguna manera la gestión penitenciaria. Hay cárceles, digamos, que son privadas. Claro, a una cárcel privada lo que le interesa es tener clientes, es que haya más presos, ¿no? Claro, hay un incentivo, ¿no? De hecho, hay algunas prisiones, por ejemplo, en Nueva York, donde yo hago la mayoría de mi trabajo, aunque ahora estoy conociendo más sistemas penitenciarios en otros estados, donde la gran mayoría del pueblo trabaja en la prisión, porque lo único que hay en el pueblo es la prisión. Entonces, cerrar esas prisiones quiere decir que la mayoría del pueblo se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, hay incluso en prisiones que no son privadas, ¿no? Que están financiadas por el Estado. Y luego también hay un problema en cuanto a que a veces, aunque la prisión en sí esté gestionada con dinero público, pero el sistema sanitario dentro de la prisión es privado, ¿no? O sea, que contratan a empresas privadas para proveer los servicios sanitarios dentro de instituciones penitenciarias, que es un modelo que tiene muchísimos problemas, claro. Sí. Y la cuestión que mencionaba hace un momento de cómo refleja esto la desigualdad social. ¿Cómo lo has vivido tú en tu experiencia en las prisiones? Hay una cifra que, creo que en Estados Unidos hay 13% de afroamericanos, la población carcelaria de negros es el 37%. Eso se ve claramente el sesgo que hay respecto a una minoría en este sistema. No, absolutamente. ¿Cómo lo has vivido esto, Virginia? Bueno, pues esto es que lo vives cuando estás dentro de prisiones, claramente, ¿no? Te das cuenta que es un sistema donde el racismo estructural, ¿no? Juega un papel importantísimo y la discriminación dentro del sistema. Por ejemplo, pues eso, lo que comentabas, ¿no? En la ciudad de Nueva York, cuando yo trabajaba dentro de la cárcel, estás dentro de la cárcel y la mayoría de las personas son afroamericanas o hispanas, y esa la mayoría de los neoyorquinos no son afroamericanos hispanos, ¿no? O sea, hay muchísimos más dentro de prisiones. Y luego, el otro día estaba hablando de esto con mis estudiantes en Columbia, que cuando hay muchísima investigación sobre esto, o sea, que no es una opinión que el racismo estructural juega un papel. La investigación nos muestra, y los datos, que en todos los puntos, desde el momento que la policía toma la decisión de arrestar a alguien hasta que un juez decide quién entra en prisión preventiva, la decisión de si vamos a juicio, se hace una especie de acuerdo, la decisión sobre la sentencia, en todos esos puntos de toma de decisión hay un sesgo racista y discriminatorio, y eso es un problema
un problema muy grande y que cuando estás dentro de instituciones penitenciarias lo ves claramente. Me gustaría que me contaras, Virginia, cómo es Rikers Island, cómo es la isla de Rikers, esta prisión, pero me gustaría que me lo contaras llegando a esa prisión. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se entra? Y de repente, ¿qué te encuentras? Pues mira, es una prisión que está muy... en realidad es una cárcel. En Estados Unidos hacen una distinción entre cárcel y prisión. Cárcel es para internos que están en situación preventiva, ¿no? Que claro, eso es lo que es tremendo. Cuando yo empecé a trabajar en esa cárcel había 12.000 presos preventivos, o sea, técnicamente todavía inocentes, ¿no? Y luego ya una vez que la gente les sentencia les mandan a las prisiones. Ahora mismo hay 6.000 personas. Nueva York ha hecho un esfuerzo y mucho progreso en la decarcelación, ¿no? O sea, sacar a mucha gente de la cárcel. Pero mira, es una cárcel donde está muy alejada de los barrios, ¿no? Está técnicamente en Queens, pero hay que cruzar un puente. Está en una isla. Y dentro de la isla son muchas cárceles. Realmente no es solamente un edificio, son varias cárceles dentro de la isla. Y entonces para llegar hay que cruzar un puente y luego, por ejemplo, los familiares que van a visitar a los internos tienen que coger el autobús para cruzar el puente, luego bajarse de ahí, luego coger otro autobús, porque aunque la cárcel esté a muy poquitos pasos, no te dejan caminar por la isla por razones de seguridad. Entonces tienes que coger otro autobús para llegar a la cárcel. Entonces está realmente muy aislada de la ciudad. Y hay un plan para cerrar esa cárcel. El plan lo desarrolló el alcalde de Blasio en su momento. Este alcalde, bueno, parece que va a seguir con el plan, pero no está muy claro. Pero la idea es, y en principio era en el 2027, yo no creo que se vaya a cumplir esa fecha, cerrar esa cárcel y abrir cárceles mucho más pequeñas, mucho más humanas dentro de los barrios. Había que decir que es cerrarla por indignidad, porque las fotografías y las imágenes que trascienden de esa cárcel parecen tercermundistas. Exactamente. Que hay ratas por todos los sitios, todo sucio, ¿no? Es así. Sí, es así. Es una cárcel que se construyó como en 1930 y era una cárcel que se construyó un poco para que la gente estuviera ahí de manera transitoria y por periodos cortos de tiempo. Pero al final hay personas que están en esa cárcel años. Y sí, es una cárcel, bueno, es muy vieja, hay muy poca luz. Da muchísima claustrofobia estar dentro y es una cárcel que durante muchísimo tiempo ha estado, digamos, sobrepopulada, ¿no? O sea, que estás dentro y te das cuenta de que faltan espacios, hay muy poco espacio para la gente para que esté fuera, hay muy poca luz natural. Bueno, como decía antes, es una cárcel bastante inhumana en cuanto a arquitectónicamente y una cárcel que no está construida para hacer trabajo terapéutico y rehabilitador dentro de la cárcel. Hablabas de la dureza del sistema punitivo de Estados Unidos, de estas penas tan largas, ¿no? Y cadenas perpetuas. Tú tratas mucho con presos y con personas condenadas. ¿Cómo se prepara una persona para vivir, entrar en un lugar de estos y pensar, voy a pasar ahí 25 años, voy a pasar ahí el resto de mi vida? Pues mira, esto es algo que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo, que es un poco la resiliencia que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, el periodo peor, que es el periodo... Yo he hecho trabajo con ellos, cuando reciben la sentencia, ¿no? Cuando te dicen, te han declarado culpable y tu sentencia es de 25 años o de cadena perpetua. Ahí hay unos días, unos meses donde de hecho hay un riesgo muy alto de suicidio. En las cárceles tienen 3 veces más, la tasa de suicidio es 3 veces más alta en cárceles que en la comunidad, que en la población general e incluso que en las prisiones, porque claro, la gente está en la cárcel cuando se enteran que los están sentenciando. Entonces, esos momentos, esos meses después de recibir la sentencia, una vez que lo trasladan a la prisión donde van a cumplir condena, los meses siguientes son unos meses de alto riesgo y por eso los servicios de salud mental tienen que estar muy alerta, ¿no? Ofreciendo mucho tratamiento, haciendo mucha valoración del riesgo de suicidio, pero poco a poco algo que a mí me sigue sorprendiendo. Últimamente estoy trabajando ahora mismo en un proyecto que es todo con personas que están con sentencia de cadena perpetua. Y la verdad que aprendo muchísimo de ellos, ¿no? Porque te hace ver las cosas con un poco de perspectiva. Hay gente que le encuentra sentido a la vida dentro de prisión, ¿no? Entonces se ponen a estudiar, hacen mucho ejercicio, es muy importante el contacto con las personas que están fuera, ¿no? Que la gente venga a visitarles. Entonces ese contacto hace que tengan, por supuesto siguen teniendo, mucha ansiedad, mucha depresión, pero que le encuentren un sentido a la vida
dentro de prisión sabiendo que eso es el resto de su vida, ¿no? Que yo desde fuera pienso, yo no sé si podría tener esa fuerza, ¿no? Pero siempre me sorprende muchísimo la resiliencia del ser humano. El tema que a mí me preocupa mucho es cuando ya esas personas, por ejemplo, que las meten en régimen de aislamiento, que es otro tema muy tremendo en Estados Unidos, bueno, no solo en Estados Unidos, pero como es el sistema que yo más conozco, sobre todo en Estados Unidos, que es cuando ponen a gente en lo que llaman confinamiento en solitario, ¿no? Aislamiento, que los meten dentro de celdas durante 22, 23 horas al día. Y ahí es donde yo veo que la gente sí que se derrumba. O sea, ahí ya la resiliencia tiene un límite, ¿no? Entonces ya cuando estás tan aislado de otros internos, aislado de tu familia, con solamente una hora fuera de la celda, y una hora que bueno, les sacan a lo mejor a lo que ellos llaman jaulas, ¿no? Porque tampoco en esa hora que tienen fuera tampoco se están relacionando con otros internos. Y ahí es donde veo yo unos niveles de sufrimiento psíquico muy, muy extremos. Y de hecho es un tema en el que estoy trabajando mucho últimamente. ¿Es aislamiento con actos de violencia? Sí, bueno, hay dos maneras o dos razones por las que aíslan a gente dentro de instituciones penitenciarias. La mayoría es por eso, porque ha habido un acto de violencia. Generalmente es violencia bastante grave, pero otras veces, por ejemplo, es porque les han encontrado con algo que se considera contrabando, ¿no? O sea, no tiene por qué ser solo violencia, pero, digamos, violar alguna regla dentro de la cárcel. Y entonces, como penalización, los ponen en aislamiento durante un periodo limitado de tiempo. Pero luego hay otro tipo de aislamiento, que es lo que llaman el aislamiento administrativo, que es un aislamiento que hacen como de manera preventiva, es decir, con personas que a lo mejor han cometido delitos muy graves o que tienen historiales de violencia en encarcelaciones anteriores, y entonces ellos hacen una valoración de riesgo, piensan que esa persona va a ser violenta y la aíslan de manera administrativa, es decir, aunque no hayan cometido ningún delito violento en esta vez. Y lo malo que tiene ese tipo de aislamiento es que es indeterminado, o sea, no saben cuándo van a salir del aislamiento. Y las personas que están cumpliendo cadena perpetua y están en aislamiento y no saben cuándo van a salir, para mí esa es la peor combinación, porque claro, lo que me dicen es que el resto de mi vida es vivir en este agujero, ¿no? Y ahí es donde veo el mayor riesgo de sufrimiento psíquico. Es un problema bastante grave, ¿no? Y yo, en este sentido, creo que es un tema complicado. Yo, que he trabajado dentro de una cárcel, creo que hay veces que hay que aislar a personas, pero claro, hay condiciones y condiciones. Claro. ¿Cómo consigues tú conectar con estas personas que en algunos casos están muchos están en una situación muy difícil, pero han cometido crímenes gravísimos, ¿no? ¿Cómo conectas tú con estos criminales? Pues la verdad es que no me cuesta mucho conectar con ellos. Sí es verdad que muchos de ellos han cometido crímenes horribles, con algunos me cuesta conectar más que con otros. Las personas que tienen un poco de, un tipo de presentación más con rasgos psicópatas, me cuesta más conectar con ellos, ¿no? Porque digamos, las personalidades psicópatas son personalidades muy superficiales, que a lo mejor son como muy encantadoras en principio, pero luego tienen muy poco trasfondo. Son personas muy manipuladoras, que engañan, que tienen muy, muy poca capacidad de empatía, y entonces con ellos realmente me cuesta conectar porque ellos no conectan con nadie, ¿no? Es muy difícil la conexión a nivel emocional. Pero yo lo que siempre cuento es que la gran mayoría de personas que están en prisión, incluso la gran mayoría de personas que han cometido delitos muy graves y muy violentos, no son psicópatas, ¿no? También son personas que han tenido en ciertos aspectos también son víctimas, ¿no? Me refiero que han tenido unas infancias tremendas con muchísimo abandono, mucha marginación social, mucho trauma, ¿no? Mucha abuso físico, abuso sexual, maltrato infantil, que se han criado en barrios rodeados de mucha violencia, con padres que ya habían estado en prisión, con padres que a lo mejor son adictos a las drogas, y entonces vas añadiendo lo que llamamos factores de riesgo, ¿no? Para el crimen, y entonces un poco es como que en un momento dado todo les lleva hacia eso. Y luego yo hablo con mucha gente que está tremendamente arrepentida de los delitos que han cometido. Y bueno, yo soy una gran creyente en la rehabilitación, en la reinserción, y entonces en ese sentido no me cuesta tanto conectar con la gran mayoría de la gente con la que conozco dentro de prisiones. Just time
Estamos hablando con Virginia Barber Rioja, que es psicóloga forense y es profesora de psicología forense en la Universidad de Nueva York. Va camino de Nueva York, de hecho, y ha parado un momento en el estudio. Durante muchos años, directora clínica de salud mental en los servicios penitenciarios de esa ciudad, y ha trabajado, decíamos antes, Virginia, en la prisión de la isla de Rikers, legendaria por su violencia y por sus condiciones tercermundistas, decía yo antes. Creo que no me equivoco si uso esa palabra, ¿no? Que por cierto, a ti, ¿qué sensación te produce ver esa fotografía de la secretaria de Estado, de la secretaria de Interior del gobierno de Trump, frente a una celda de una prisión salvadoreña con presos hacinados a su espalda, como presumiendo de lo que están haciendo? Bueno, me parece tremendo, me da muchísima pena y muchísimo disgusto y me preocupa mucho. De hecho, yo todo lo que había leído sobre esa prisión en El Salvador es una prisión que es... cuyo objetivo es la deshumanización absoluta, ¿no? Sí. Todas las prisiones deshumanizan, ¿no? Porque la pérdida de libertad dentro de instituciones penitenciarias no es solamente la pérdida de libertad, que no estás dentro de la sociedad general y que ya no puedes tomar decisiones por ti mismo sobre la mayoría de las cosas, ¿no? Pero la pérdida de libertad es una pérdida de libertad individual. Tu individualidad desaparece, ¿no? Todo el mundo está vestido igual, ya eres un número. Es muy difícil mantener la individualidad dentro de instituciones penitenciarias y eso también es pérdida de libertad, ¿no? Y luego esa prisión es un extremo en cuanto a ese tipo de pérdida de libertad y de deshumanización, ¿no? Los cortan el pelo a todos igual, no les dejan mirarte a los ojos, o sea, realmente se convierten, los tratan como si fueran animales, ¿no? Sí. Esa es la realidad. A cambio de $20,000 por preso, que es lo que paga Estados Unidos. Exactamente, sí. Y Estados Unidos ha deportado a muchísima gente, incluso antes de la administración de Trump, pero nunca a una prisión de ese estilo y siempre, los deportaban a sus países de origen. Tú trabajas, decíamos antes, con presos límite, podríamos decir, ¿no? Situación de aislamiento, condenados a cadena perpetua en una de las peores prisiones del país, pero en Nueva York no hay pena de muerte. No. A mí me gustaría charlar contigo un momento sobre pena de muerte, pero antes me gustaría que escucharas, tú también, ¿estás ahí, no, Marc? ¿Sigues ahí? Sigo ahí. Me gustaría que escucharais una conversación que tuve hace un par de días con un periodista que es seguramente la persona que ha asistido a más ejecuciones en Estados Unidos. Trabaja en Carolina del Sur para la agencia AP y por razones que no vienen al caso, pues a lo largo de su vida ha visto morir a muchos presos. Me interesaba mucho hablar con él, le llamamos el viernes y charlé con él, 10 minutos, y me gustaría que escucharais esa conversación. Sí. Geoffrey Collins, buenos días y bienvenido al programa. Thank you for having me. Geoffrey, cuéntanos quién es usted y para quién trabaja. I'm Geoffrey Collins. I'm a reporter with the Soy Geoffrey Collins, trabajo como periodista para Associated Press. Trabajo en Carolina del Sur, en Columbia, una ciudad de Carolina del Sur, para ser más exactos. Llevo trabajando para Associated Press unos 25 años, la mayor parte de mi carrera como periodista. ¿Y cómo acabó asistiendo a tantas ejecuciones en su vida? The state of South Carolina is one of the top states as far as executions go in the United States. El estado de Carolina del Sur es uno de los que más ejecuciones realiza en los Estados Unidos. Esa es una razón. Otra razón es que, como ya sabes, las agencias de noticias cada vez cuentan con menos personal. Ahora mismo soy el único corresponsal en Carolina del Sur. Cuando se va a producir una ejecución, la ley permite la presencia del principal servicio de noticias, así que me toca a mí acudir. Pero también lo veo como una idea de continuidad. Si hoy soy testigo de una ejecución, puedo compararla con otras anteriores y ver si se ha producido algún problema o si ha ocurrido algo que pudiera ser inusual. Ahora mismo usted es una de las pocas personas que ha asistido a ejecuciones mediante 3 métodos distintos, un total de 11 ejecuciones. Yes, that's correct. Hablemos primero de la silla eléctrica. I've seen 1 electric chair, 9 lethal injections and 1 firing squad now. The electric chair was back in 2004. He sido testigo de una ejecución mediante silla eléctrica, 9 inyecciones letales y ahora un pelotón de fusilamiento. La de la silla eléctrica fue en 2004. En Estados Unidos, la silla eléctrica se usaba mucho más a menudo en el siglo XX, sobre todo a finales, antes de que llegara la inyección letal y se empezara a usar esta última. La ejecución mediante silla eléctrica, como he dicho, empezó a ser algo infrecuente con el paso del tiempo, pero en el caso de este hombre en concreto, él no quiso tomar
tomar la decisión porque sentía que si escogía la inyección letal estaría participando en su propia muerte. Y según la ley estatal, si por entonces no elegías, acababas en la silla eléctrica. Lo que hacen es que traen al recluso y le sientan en la silla. No le vemos hasta que está atado a la silla. Entonces abren la cortina y ves cómo le colocan la gorrita en la cabeza, la que manda la electricidad al cerebro. Luego le cubren la cabeza con una capucha. Lo que he escrito en otros artículos es que oyes el ruido sordo de un interruptor automático, casi como el de tu casa. El cuerpo del recluso se tensa de una forma tremenda. Es como si todos los músculos se tensaran. Y tarda un poco más de lo que pensamos. Mandan una dosis enorme de electricidad al recluso. Se toman una pequeña pausa y durante 2 minutos le dan una dosis más leve de electricidad para asegurarse de que el corazón se para y finalmente muere. Pero usted ha escrito que recuerda a menudo ese sonido de una sacudida, ¿no? El sonido de un interruptor automático. Sí, como te dije, suena como el de tu casa. Solo escuchas un ruido muy fuerte y en cuanto lo oyes ves la reacción del recluso. Tengo un recuerdo muy vívido de todo ello. Pasemos a las inyecciones letales. Es el método de ejecución más frecuente hoy en día en Estados Unidos. Sí, creo que se han producido unas 1.600 ejecuciones en Estados Unidos desde que restablecieron la pena de muerte en 1976 y todas ellas, unas 1.400 o 1.500, son por inyección letal. ¿Cómo fueron las 9 de las que fue usted testigo? El recluso está atado a una camilla, los brazos están colocados hacia los lados, casi extendidos. Lleva puesto el uniforme de presidiario, la cortina se abre y durante un breve instante el recluso puede interactuar con los allí presentes. Los que acudimos como testigos nos encontramos al otro lado de un cristal y unas barras que nos separan del recluso, pero este puede comunicarse. No puede hablar porque el cristal está ahí, pero puede articular palabras o hacer gestos o muecas con la cara. Eso es lo que sucede. El abogado del recluso o el alcaide leen una declaración final. Después de eso, normalmente ves la vía intravenosa que va desde la pared. No ves a las personas que inyectan el fármaco, pero ves cómo tiembla un poco la vía. Ahí es cuando el condenado respira profundamente. Puede que suelte algún ruido o algún jadeo, va todo muy rápido. Entonces la respiración se vuelve cada vez más superficial durante más o menos 1 minuto y luego ya no se mueve. Los funcionarios penitenciarios quieren asegurarse de que los fármacos tienen un tiempo para hacer su trabajo y para parar el corazón. Así que después te pasas ahí sentado unos 10 o 15 minutos con el recluso que ya no respira ni se mueve, deseando que termine. ¿En las ejecuciones por inyección letal que ha visto se produjo algún error en el procedimiento? No he visto ninguno en Carolina del Sur. Sé que ha ocurrido antes y desde luego en otros estados hay muchos ejemplos, pero en Carolina del Sur las 11 ejecuciones que he visto parecen haber ido bien. Me sabe mal decir que fueron según lo previsto porque sabes lo que acaba sucediendo, pero por lo que yo vi no hubo ningún fallo o no pareció que el condenado estuviera sufriendo. Esto nos lleva a la razón por la que le he llamado. Usted escribió un artículo magnífico para la agencia AP en el que contaba que ninguna de las ejecuciones de las que había sido testigo en el pasado le había preparado lo suficiente para la ejecución de Brad Sigmund mediante pelotón de fusilamiento. Fue por la enorme violencia de esa ejecución. En parte es porque sucede muy rápido, pero hay muchísima tensión en el ambiente. Salen y ponen la capucha sobre la cabeza del condenado que va a ser fusilado, pero entre ese momento y el momento en el que se producen los disparos pasan entre 90 segundos y 2 minutos. Así que estás ahí esperando y esperando hasta escuchar el chasquido del rifle y lo que ocurre a continuación. Esa es una parte. Por otra parte es un poco más violento y no es tan tranquilo como observar una inyección letal. Hay otra razón, aunque no pensé en ello hasta unos días después, pero en los Estados Unidos, cuando alguien recibe un disparo, se producen diferentes reacciones al respecto. O te apresuras a socorrerle, o si es una situación en la que hay un tirador activo, intentas escapar. Fue algo extraño. Me llevó 1 día o 2 comprender que no hice ninguna de esas 2 cosas, así que también fue algo raro. ¿Sintió que estaba siendo testigo de un evento del pasado, como si estuviera en la guerra civil? También escribí sobre eso. Yo creo que asociamos un pelotón de fusilamiento con el ejército. Lo asociamos a los motines o a la justicia militar. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en nuestra cultura occidental o en la época de los vaqueros. Lo que yo pensé es que muchas veces, cuando pienso en pelotones de fusilamiento, me viene a la mente la Alemania nazi o la Unión Soviética del siglo XX y cómo se empleaba como método de represión
repercusión política. Es algo muy diferente. Por alguna razón, la sociedad estadounidense no quería aceptar el pelotón de fusilamiento como método de ejecución. Creo que tiene algo que ver con esa parte de la historia. ¿Cree que han cambiado las opiniones después de esto en Estados Unidos o quizá en Carolina del Sur, en su estado? I think it's to be determined is the best way to put that. Yo diría que eso está todavía por determinar. Me hice esa misma pregunta porque me preparé para ese momento. Estudié los protocolos. Leí que Utah ha llevado a cabo 3 ejecuciones mediante pelotón de fusilamiento en los últimos 50 años, así que hay un par de cosas que puedes deducir de ello. Esta ejecución mediante pelotón de fusilamiento fue horripilante, aunque no tan horripilante como me había temido. Creo que los reclusos consideran esa parte y deciden que es algo que hay que hacer. Tenemos a un condenado que va a elegir el método de ejecución pronto y me interesa saber si va a escoger el pelotón de fusilamiento o prefiere la inyección letal. También me pregunto qué van a hacer los gobiernos fuera de Carolina del Sur. Hay 2 docenas de estados en Estados Unidos que mantienen la pena de muerte y me pregunto qué van a hacer, ya que en este país es mucho más barato comprar 1 o 3 balas y entrenar a un pelotón de fusilamiento que conseguir el pentobarbital, el fármaco empleado en la inyección letal. Me gustaría preguntarle a usted qué opina. Sé que quiere mantenerse neutral con su forma de hacer periodismo y no dar sus opiniones, pero ser testigo de tantas ejecuciones, ¿ha cambiado su opinión sobre la pena de muerte en Estados Unidos? Tal y como yo lo veo, me parece que lo que hago es un tipo de periodismo importante. No grabamos ni emitimos las ejecuciones en Estados Unidos. No lo enseñamos al público. Cuando se produce una ejecución, solo hay un puñado de personas dentro de esa sala, y yo soy una de ellas. Mi objetivo principal es contarle a la gente cómo es ese momento. A través de los representantes elegidos mediante las urnas, decides que quieres que el Estado pueda ejecutar personas por cometer ciertos crímenes. Pues así es como es. Yo solo quiero ser los ojos y los oídos o cualquier otro sentido para que estas personas vean lo que sucede. Así ellos pueden formarse su propia opinión sobre si los Estados Unidos deberían mantener la pena de muerte, ajustarla, encontrar nuevos métodos o si debería ser abolida. Hablamos con usted desde Europa. Nuestra opinión sobre la pena de muerte es, usted ya sabe cómo es y cuál es. ¿Cómo podría explicarle a un oyente europeo el hecho de que todavía exista pena de muerte en Estados Unidos como método de castigo? I think, probably, your listeners in Europe understand. Creo que tus oyentes entienden cómo son los Estados Unidos hasta cierto punto, su forma de pensar y ver las cosas. Como bien sabes, somos una sociedad un poco violenta. Nuestra cultura nos permite poseer más armas y es algo que no está muy controlado. Puede ser por eso. También creo que siempre hemos pensado que necesitamos que la pena de muerte sea un método disuasorio para futuros crímenes. Necesitamos que sea el castigo definitivo para alguien que ha cometido un crimen intolerable. Hubo un largo debate al respecto hace 50 años, durante los años 70, y decidimos restablecer la pena de muerte a pesar de que el Tribunal Supremo la había eliminado. Pues le agradezco la conversación, Jeffrey Collins. Gracias por dedicarnos un momento de su tiempo para hablar con nosotros. Oh, you're welcome. Thank you for having me. Muy fuerte, ¿eh, Virginia? Tremendo. ¿Qué te ha parecido? Pues me parece estremecedor. Me parece, me quedo un poco sin palabras, ¿no? Porque aunque yo vivo allí, como ya comentabas, en Nueva York no hay pena de muerte, pero vivo en ese país y leo mucho las noticias cada vez que ejecutan a alguien y me parece estremecedor. Es difícil entender esto que decía al final. Él no justificaba la existencia de la pena de muerte, pero se añadía una cosa que que yo siempre he tenido en la cabeza cuando pienso en Estados Unidos, y es la violencia. Es un país joven, creado con violencia, forjado con violencia, y la violencia está presente cada día. De hecho, mira, te cuento una cosa personal. Unas amigas de mis hijas, hace unos pocos días, nos lo han contado, nos llamaron para contarlo, estuvieron en un episodio de un tiroteo en mitad de Washington. Sí. Tuvieron que agacharse en el coche, tuvieron que sufrir, porque eso además te impacta para el resto de tu vida emocionalmente, ¿no? Y salir corriendo rápidamente cuando vieron que podían escapar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Es que la violencia está allí y la pena de muerte forma parte de ese sistema de violencia, ¿no? Sí, exactamente. Pero en realidad... el país está muy dividido con respecto a esto, ¿no? O sea, prácticamente la mitad del país está en contra de la pena de muerte y luego tienes muchísima gente que lo apoya. Pero el periodista decía algo que a mí me parece muy interesante, que es este tema de pensar que la pena de muerte funciona de manera disuasoria, ¿no? Pero la evidencia que tenemos no demuestra que funcione de manera disuasoria. Es decir, la criminalidad y el delito violento en Estados Unidos no ha disminuido desde que la pena de muerte existe, ¿no? Y
Y bueno, luego también está el tema de que hay mucha gente inocente que está en prisiones, ¿no? Entonces, a mí, aunque solamente fuera por eso, en un sistema que no es al 100% perfecto, la idea de que podamos llegar a ejecutar a personas que son inocentes me parece tremenda y me parece una razón para que no exista la pena de muerte, ¿no? Yo acabo de trabajar con un señor puertorriqueño que ha estado 40 años en prisión, entró con 40, acaba de salir ahora y ha salido porque era inocente. Entonces, no quiero decir que hay mucha gente en esa situación, pero hay muchos casos así, ¿no? Entonces, la idea de que como el sistema jurídico nunca puede ser al 100% perfecto y se cometen fallos, entonces para mí, aunque solamente fuera por eso, me parece que la pena de muerte no debería existir. Marc. Y que la cadena perpetua es castigo suficiente. Sí, a mí me ha parecido muy impactante la entrevista en general, pero el detalle que él dice con el pelotón de fusilamiento, sí. La reacción espontánea es irse corriendo o ir a socorrer. Pero claro, esto ocurre cuando es un criminal el que dispara. Aquí es el Estado el que está perpetrando este acto. Y bueno, creo que me parece, tal como lo ha contado Jeffrey Collins, además de esta manera quirúrgica, periodística, sí, ejemplar, me ha parecido como periodista ejemplar su aproximación, ¿no? Pero tú, Virginia, ¿has tratado a personas condenadas a muerte? ¿Y cómo se las trata a estas personas que su perspectiva, su horizonte es que el Estado te ejecute? Pues mira, no, yo como ya digo, en Nueva York no hay pena de muerte. En los últimos años me han llamado algunos abogados que en otros estados para ver si quería hacer evaluaciones con personas que estaban en el corredor de la muerte. Y también con personas porque cuando a alguien se le sentencia a pena de muerte, el proceso de juicio tiene como dos partes, ¿no? La primera parte es cuando te declaran culpable, que solo suele decidir un jurado, y luego la sentencia, si te imponen la pena de muerte o no, lo decide un juez. Y los abogados tienen la oportunidad de presentar un informe al juez, que suele ser un informe psicológico donde tú presentas factores, digamos, atenuantes, ¿no? Que puedan ayudar a que el juez decida darles cadena perpetua en lugar de pena de muerte. Y la peligrosidad es uno de los factores que los jueces tienen que considerar cuando sentencian a alguien a pena de muerte. Entonces me han llamado de varias partes del país para hacer ese tipo de evaluaciones, pero he decidido no hacerlas, porque como yo tengo una opinión bastante formada sobre la pena de muerte, creo que no podría ser neutral, ¿no? En ese tipo de casos. Y para mí, por lo menos tener la aspiración de ser neutral y objetiva es uno de los principios básicos de la psicología forense. Entonces no suelo trabajar con esos casos. No dejo de pensar, Virginia, lo has mencionado de pasada, en este señor puertorriqueño, 40 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Uh-huh. Cuando sale de la cárcel, ¿está contento o está deprimido? Pues está fatal, claro. O sea, es muy interesante porque no es el primero con el que trabajo. Ya últimamente también he hecho otros casos de personas que han salido después de muchos años que eran inocentes. Entonces, lo que estoy viendo es que al principio hay como una especie de euforia, ¿no? Obviamente, donde hay un reencontrarse con toda la familia, reencontrarse con familiares que no has visto durante muchísimos años y unas semanas, incluso meses de mucha euforia, pero luego lo que hay es muchísima ira y una incapacidad o una dificultad muy grande de reinsertarse, ¿no? dentro de la sociedad. Y además el problema y lo que es muy interesante en estas personas es que lo que os contaba antes de que la gente encuentra sentido dentro de prisión, pero lo que estoy viendo es que a estas personas les cuesta mucho, porque claro, se pasan todos esos años manteniendo su inocencia, ¿no? Escribiendo a abogados, escribiendo a jueces, intentando demostrar que son inocentes. Entonces no pueden centrarse en hacer una vida dentro de prisión, en pues a lo mejor estudiar dentro de prisión, porque están absolutamente obsesionados en demostrar su inocencia. Entonces el daño y el trauma que supone estar 40 años, 5 años, los que sean, dentro de una prisión siendo inocentes, lo que estoy viendo es que causa unas secuelas psicológicas muchísimo peores de las que veo en personas que salen de prisión después de muchísimos años, pero bueno, que son culpables, ¿no? Claro. ¿La reinserción tiene sentido todavía? ¿Funciona la reinserción o es una quimera, tal como lo has vivido tú en Estados Unidos
No, sí, porque la cárcel está llena de gente que reincide. Sí, pero también hay mucha gente que se reinserta, y el problema de por qué hay tanta gente que reincide, a mí me gustaría ponerlo no solamente en el individuo, sino también en la sociedad, ¿no? O sea, para poder reinsertarse hacen falta muchos recursos. A mí me gusta pensar por ejemplo, cuando a nosotros nos pasa algo y pasamos alguna crisis gorda en la vida, la manera en la que nos recuperamos siempre es con la ayuda de nuestra comunidad, ¿no? Ayuda de familiares, ayuda de otras personas. Pues esto es un poco lo mismo. Para poder reinsertarte hacen falta muchos recursos. Hace falta que esas personas tengan medios económicos, que tengan una vivienda, que tengan tratamiento psicológico, que tengan un apoyo o bien de familia o un apoyo comunitario, y eso es lo que falla. Eso es lo que falla en la mayoría de los casos. Estaba pensando que esta prisión de Rikers es también a la que han ido presos súper ricos, ¿no? Como Bernie Madoff o Jeffrey Epstein. No recuerdo si era en esa prisión. Bueno, Epstein no se en la cárcel primero. Federal, sí, además. Pero Bernie Madoff sí fue a Rikers, ¿no? Sí, pero en muchos de esos casos que son delitos financieros son delitos federales. Entonces por ejemplo, Jeffrey Epstein se suicidó en una cárcel federal. Rikers Island es una cárcel estatal para personas que cometen delitos estatales. Pero bueno, ha habido muchísima gente famosa dentro de la cárcel de Rikers Island. Sí, Strauss-Kahn, me acuerdo, también pasó por ahí. Sí, Dominique Strauss-Kahn, ¿no? Sí. Sí. Oye, ha sido una conversación fantástica, Virginia. Creo que tienes un trabajo que tiene que agobiar muchísimo. Yo no sé qué haces con tu tiempo libre para poder despejar tu mente, ¿no? Pues sí, de todo. Salir a correr, salir con amigos... Bueno, pues esas cosas. Pero te llevas el trabajo a casa de alguna manera. Quiero decir, tú piensas en la gente a la que ayudas, tienes que pensar, no puedes evitarlo. Sí, ¿no? Sí, te lo llevas a casa. Hay algunos casos que te llegan mucho más y que te impactan mucho más que otros. Sí, yo encuentro absolutamente imposible desconectar del todo, ¿no? Y además me parece que si desconectas del todo quiere decir que te has deshumanizado, que te has desensibilizado, ¿no? Y cuando te desensibilizas ya no eres eficiente en el trabajo, ¿no? Es verdad que es muy importante encontrar un equilibrio, porque también te puede llegar a afectar de una manera que, bueno, el fenómeno del trauma vicario, ¿no? Que quiere decir que empiezas a tener síntomas de trastorno de estrés postraumático por vivirlo tan de cerca en otras personas que lo tienen. Entonces es importante encontrar un equilibrio. Es importante ir a terapia, desde mi punto de vista eso también ayuda mucho. Ah, sí. Vosotros dices. Sí, para evitar el burnout, ¿no? Sí, tener buena supervisión, tener buenos mentores. Yo he tenido mucha suerte. Tengo un grupo de colegas que son también psicólogos y psiquiatras forenses con los que me reúno y hablamos mucho. He tenido profesores y mentores fantásticos a los que llamo muy de vez en cuando y bueno, eso me parece muy importante. ¿Has coincidido alguna vez con Luis Rojas Marcos en Nueva York? Sí, he coincidido soy muy fan de Luis Rojas Marcos. Sí, pero ¿qué tenemos los españoles que somos tan buenos en salud mental en Nueva York? Sí, ¿no? La verdad que sí. Bueno, Luis Rojas Marcos es absoluta eminencia, ¿no? En la ciudad de Nueva York, y luego le estoy muy agradecida porque me escribió una reseña para el libro que publiqué. Sí, en el 2019. ¿Y cómo se llama tu libro? Ya aprovecha, hombre. Sí, le voy a hacer un poco de publicidad. Venga. Más allá del bien y del mal. ¿Está publicado? Está publicado por Debate, ¿vale? aquí en España. O sea, fue hace unos pocos años, ¿no? Sí, en el 2019. Sí. Ahora estoy escribiendo otro, pero bueno, me está costando. Virginia Barber Rioja, que es psicóloga forense, profesora de psicología forense en la Universidad de Nueva York, durante mucho tiempo directora clínica de salud mental en el sistema penitenciario de Nueva York, y todavía trabaja con presos en los peores regímenes, en el régimen de aislamiento sobre todo. Sí. ¿no? Virginia, suerte con el viaje de vuelta, coges el avión dentro de un ratito y cuando pases por Madrid otra vez, aquí estamos. Muchísimas gracias, Javier, un placer estar aquí. Y Marc, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier. So when all the pain subsides and every tear's wiped dry, we will cross, just you and I, through Jordan's way. Oh, and in that final hour, when death
that dim glass will surely cower when we're face to face. We will see him face to face. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.